Muy buenos días, tardes, noches, en el momento en que nos vean nuevamente. Es un gusto para mí saludarles. Les habla su hermano Camilo Beristain. Eh, el día de hoy les voy a compartir un estudio que se llama o se titula La escritura en la arena. Este estudio está basado en la historia de la mujer adúltera. Vamos a San Juan 8, del versículo 3 al 11, por favor. Muy bien, y dice así la palabra de Dios. Y Jesús fue al monte de los olivos por la mañana y volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó. Ella dijo, No, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pues muy bien, mis queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, eh, en esta cita bíblica de San Juan 8, la historia trata sobre una mujer que estaba cometiendo el pecado del adulterio. Esta mujer no era prostituta, porque no lo revela la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene empacho en decir si una mujer era prostituta o no era prostituta, pues cada que lo menciona es por alguna, no por denigrar, sino porque tiene una enseñanza con respecto a esas características. Esta era una mujer adúltera, una mujer común y corriente. Una mujer, no lo menciona si era ama de casa, si era esposa, si era sola o si estaba con un hombre que era casado, no lo menciona. Pero era una mujer, como tal vez muchas de las que nos están escuchando, ¿no? Una mujer que extravió su camino por necesidad, porque las circunstancias. Pero aquí vienen los fariseos, los fariseos a acusarla. Dice, escribas y fariseos, las personas de prominencia, las personas de limpia conciencia. En estos tiempos, hermanos, donde la falta de misericordia, la falta de amor, la falta de justicia ha podrido nuestra sociedad. Ahora que se acerca Semana Santa y que el Señor y que Dios Padre Celestial nos dio el regalo más maravilloso que fue el sacrificio de su único Hijo, donde debemos recordar que si algo tenemos, lo tenemos por gracia, ¿sí? Esta mujer fue perdonada por gracia, pero a muchos de nosotros se nos olvida. Y desde nuestra posición como personas, desde nuestra posición y más allá más como cristianos, ¿sí? Cuando vemos una persona en pecado, llámese mujer, llámese adulterio, mm, llámese fornicación, llámese drogas, alcoholismo, robo, o porque desgraciadamente estuvo en la peor posición en el momento más equivocado y fue hecho preso, o tiene alguna desgracia, lo vemos como que, pues es que
¿Es problema de Dios? No, mis hermanos. La misericordia y la gracia es una de las cosas que el Señor más nos demanda. Y muchos pastores van a cuestionar lo que yo digo porque van a decir que es justificar el pecado. No, de ningún modo. No justifico el pecado, ni digo que alguien que peca, peca porque, por las circunstancias, peca porque dentro de el modo en que él ve la vida, él ve la perspectiva desde su punto de vista, él no encuentra otra solución. Para los cristianos, nuestra solución es la Biblia, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas desgraciadamente no lo saben. Y aunque somos cristianos, muchas veces en las iglesias se ha dejado de enseñar la misericordia, la bondad, el amor como las bases principales de el cristianismo, llámese cristianismo, catolicismo, testigos de Jehová, de todo. ¿Cuántas y cuántas y cuántas y cuántas veces se han oído historias de que llega una persona humilde, una familia humilde, a una iglesia y es maltratada? Es vista, es hecha de menos, ¿no? Aquí esta mujer tenía un problema. Esta mujer estaba en un pecado mortal, porque el castigo por el adulterio era la lapidación, perdón. Se llama lapidación cuando te apedrean. Entonces, esta persona, pues estaba condenada a muerte. Se la llevan a nuestro Señor Jesucristo, estaba enseñando a nuestro Señor Jesucristo, estaba compartiendo. Entonces vienen los fariseos y queriéndola avergonzar delante de toda la congregación, le traen un adúltero. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? ¿O tú dinos qué hacemos? Si él decía que la apedreaban, qué falta de misericordia. Pues no que vienes a enseñar la misericordia, la gracia. Y si él la indultaba, estaba violando la ley, estaba violando la palabra de Dios, y era culpable, una culpa de muerte también. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue que se sentó sobre sus piernas, se arrodilló, bueno, no se arrodilló, se sentó sobre sus piernas y comenzó a escribir en la arena. Lo hizo dos veces. La primera vez se inclinó y ellos le insistían, así como todo buen fariseo, todo buen acusador. No, 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 pero ¿qué vamos a hacer? Esto no es posible, no se puede permitir. Y él agarra y se pone a escribir. La palabra de Dios no nos revela qué estaba escribiendo. Lo que sí nos revela, dice, pero ellos al oír esto, en el versículo 9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué se imaginan que haya estado escribiendo nuestro Señor Jesucristo? Para que su conciencia fuera atormentada. Pues tú que te sientes santo, tú que, a ver, escribas, fariseos y todos los demás que se sienten puros y santos, pues vamos a poner aquí, vamos a escribir en la arena, este, asesinato, homicidio, robo. Estaban, dice la palabra de Dios, que escribas y fariseos y todo el jefe de la policía, todos los de prominencia. Entonces, el Señor se puso a escribir todos los pecados. Y ellos, al ver lo que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo, se sintieron avergonzados, se sintieron exhibidos en su conciencia. Y uno a uno se retiró, uno a uno se retiró. Y dice la palabra de Dios ahí en el 10, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó el Señor. ¿Por qué? Porque ya se ha venido. Dice,
Ella dijo, no, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es uno de los grandes actos de misericordia de nuestro Señor Jesús, encontrarle la salida a lo que no tiene salida. Los escribas y los fariseos querían condenarlo, querían exhibirlo, pero él en su inmenso conocimiento ya sabía lo que iba a pasar. Miren, mis hermanos, hay un ejemplo en Juan 13, 34 y 35. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo he amado también, también os améis unos a otros. Esto conocerán todos los que son mis discípulos y si tuvieran amor los unos con los otros. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros como yo he amado. Indiscutible, inapelable, porque exactamente nuestro Padre Celestial, en el gesto más maravilloso, nos dio por regalo el sacrificio de su único hijo, de su, de su hijo amado. ¿Cuántos de nosotros en casita tenemos sopa que nos sobra, que ya no la vamos a comer y va al bote de la basura? ¿Cuántos de nosotros en casita tenemos una chamarra que ya no ocupamos? Tenemos un pantalón viejo, un pantalón de uso, unos zapatos. Preferimos echarlos a la basura que dárselos a una persona necesitada. Y no estoy hablando de que busques al pepenador, que busques al que vive abajo de las vías del tren. Un vecino que está necesitado, que su pantalón lo ves que ya está muy luido. Un vecino que ves que pues la batalla. O a veces no hay necesidad que tú lo veas, el Espíritu Santo te lo revela. Dáselo, lo necesita. Y muchas veces no lo hacemos, hermanos. Qué falta de amor, ¿no? En este mundo en que está la guerra, que está... Yo pienso que de estos días ha habido grandes gobernantes que han sido sabios, que han sido prudentes, y ahorita tenemos a los más soquetes del universo, ¿no? Nos quejábamos en México de Peña Nieto, pues yo creo que tienen su Peña Nieto allá en Estados Unidos, también no se quisieron quedar atrás. Un tipo arrogante, soberbio, enloquecido, que desgraciadamente está avergonzando a la palabra de Dios, y que no ha habido un Juan el Bautista, que así como le fue a gritar a Herodes, Herodes, arrepiéntete, deja a la mujer de tu hermano, ¿sí? No han ido a gritarle a este fulano. Siempre, quién sabe cuántos pastores orando. Miren, mis hermanos, si el fulano es culpable de algo, la ley lo decidirá. El gran problema fue que él metió a Dios en sus cochinadas. Y él mete a Dios. Él dice que él es el mejor cristiano de todos. No, no, perdónenme, pero no puedo con eso. Yo no soy santo, no soy, tristemente, tal vez hasta ni justo. Pero este hombre está sentado en un lugar de prominencia y está avergonzando la palabra de Dios. Tal vez yo estoy tirado en el agujero más grande de mi colonia y nadie se entera. Pero él está en un lugar de prominencia. Y perdóneme, necesito sacarlo, necesito levantar la voz. Porque grandes pastores van y oran por él y ninguno ha tenido el valor para decirle, retén tu lengua. Dice la palabra de Dios, dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros como yo los he amado, que también améis unos a otros. ¿Por qué saco el tema de este fulano? Porque, miren mis hermanos, no puede ser posible que él diga que ha iniciado, que ha matado infinidad de personas, que ha hecho lo que ha hecho y que diga que él ama a las naciones.
Más adelante les voy a mostrar qué dice la palabra de Dios acerca de esta persona. Y qué vergüenza para los líderes que ninguno le ha dicho, oye, échale una leída en la Biblia porque como que desconoces mucho de la Biblia. Mis queridos hermanos, esto de la escritura en la arena, cuando nosotros creemos que somos los mejores congregantes, los mejores siervos, los mejores, no esperemos a que el Señor Jesucristo escriba en la arena adulterio, fornicación, robo, hurto, mentiras, traiciones, engaño, para hacernos recordar que debemos ir a buscar primero a Dios. Miren, vamos a otra cita en Lucas 18 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14 dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos, fíjense, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, era el que enseñaba la palabra de Dios. Bueno, no la palabra de Dios. Enseñaba lo que les habían los libros del Pentateuco, lo que era en su fase original, en su fase inicial, la Biblia, al pueblo de Israel. Dice, uno era fariseo y el otro publicano. El publicano era el cobrador de impuestos, conocidos en aquel entonces por ser tranzas. Ellos obtenían su salario de lo que cobraban, si cobraban un poquito más o si le metían algo a la báscula para cuando pesaban y pagaban los impuestos, pues él de ahí sacaba su ganancia. En pocas palabras, un tranza, ¿no? Un pecador, pues. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oh, rayos. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando de pie, mas el publicano, no, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, sé clemente conmigo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi querido hermano, cuando estos hombres llevaron a la adúltera delante de nuestro Señor Jesucristo, se olvidaron de que también ellos tenían cola que les pise. Se olvidaron de que ellos también, como todos nosotros, dice su palabra, también no hay justo ni uno solo. Llevaron a la mujer porque ella era pecadora, porque, "Oh, Señor, es que nosotros no somos como ellos. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, en la vida común, vemos al vecino como poca cosa? Como que no está a tu nivel, como que no está a tu altura, como que uno no gana lo suficiente, como que conformista, porque él no tuvo las oportunidades que tuvo y si las tuvo, pues las desperdició. Tampoco es tu culpa, pero sí es tu culpa el sentirte más que él. Dice la palabra de Dios, dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El gran problema, dice la palabra de Dios, confiaban en sí mismos como justos. No, pues, gracias a Dios, a mí me va bien. Tengo un buen empleo, gano bastante dinero, mis hijos van a la mejor escuela, yo como de lo mejor, porque yo con mi trabajo lo he logrado. Les comenté la otra vez que conocí una persona que decía que cuánto tienes, te diré cuánto vales. Perfecto, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado, dice la palabra de Dios, que Él bendice al dador alegre. Te ha fortalecido el Señor, te ha bendecido. Adelante, sea generoso con los demás. No tires la comida en la basura. No eches tu ropa que ya no usas a la ropa sucia, a la ropa, a la basura. Regálasela a una persona que lo necesite. A un vecino, una vecina, a la señora necesitada, a la viejita, a la que no tiene sustento, a la viuda, al desamparado. Sé generoso. Ponla en una bolsita y al que limpia el parabrisas, regálasela.
ese par de zapatitos que ya no ocupas, esa chamarrita, ese pantalón. El mundo está tan necesitado, tan necesitado de misericordia y de amor, que cualquier cosa ayuda. Miren, hermanos, vamos a Lucas 18, 9, 14. No es cierto, perdón, es Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Y dice, juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria y todos los santos y ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicieres a unos de estos mis hermanos más pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi querido hermano, si tú piensas que esto no aplica para ti, la escritura en la tierra no aplica para ti. Estás totalmente equivocado, mi hermano. ¿Sí? Aquí claramente lo menciona el Señor. La palabra sola se autoexplica. Estos que dicen que la palabra de Dios se contradice, se fumaron uno, pero bien chido de pastito vacilador y andan bien perdidos. Esos pastores que oran por Donald Trump y que lo hacen sentir que el destino manifiesto y todas las locuras que hacen son falsos profetas, aduladores, vendieron su ministerio. Hace poco en una encuesta, increíblemente, el 60% de los estadounidenses están en contra de las redadas que está haciendo Donald Trump, porque su país fue fundado en la palabra de Dios. Y Donald Trump no es Estados Unidos, ni Estados Unidos es Donald Trump, porque están en desacuerdo con todo eso, porque ellos saben que exactamente aquí el Señor te toma el tiempo para mencionarnos el juicio a las naciones. Y ve lo que pone. Se lo repito nuevamente, Mateo 25, del 31 al 46. ¿Sí? Dice, cuando, entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos. No tires la comida al bote de la basura, mi hermano. Dásela a alguien que la necesite. Si te sobra, y aunque no te sobre, si tienes oportunidad, dale. Al sediento, y te dimos de beber. Y tú ves a alguien que tiene necesidad, que porque no puede ni comprarse tal vez una botellita de agua, obséquiasela. Dice, te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Te vuelvo a repetir. Si tú ves a un centroamericano, a quien sea, que no sea de tu casa ni de tu país, se hospedado con él. Yo sé que es difícil meter a alguien a la casa, pero puedes apoyarlo.
La ropa que ya no ocupes, dásela al señor que limpia el parabrisas en el semáforo. La ropa de tus hijos que ya no ocupes, ya no la vendas, regálala. Eso es exactamente. Lo leímos en Juan 13, Juan 34, 35. Un nuevo mandamiento te doy, ámalos como yo te amé. Dice, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel venimos a ti. Tú encuentras al dulcero en la combi, en la calle, y escondes tu monedero. Si no puedes comprarle un dulce, no quieres comprarle un dulce, regálale un peso. Esas personas que salen de la cárcel tienen todas las puertas cerradas. Y la única puerta que tienen abierta es esa. O la otra. Subirse a la combi y decirte, ya se la saben, a ver, hijos de la tal por cual. Saquen el celular, los monederos y las carteras, porque si no, nosotros hemos creado un hoyo enorme en la sociedad, siendo tan codiciosos, tan egoístas, tan egocentristas. En la mañana estaba escuchando en las noticias que un hombre, un policía, un ex policía de la Policía Bancaria Industrial, mató, mató o hirió a otro hombre por el cajón del estacionamiento. 2 o 3 historias de ese mismo tipo por semana en la televisión, en las noticias. Ese no es el tema, mi hermano. Violencia ahí donde quiera. El tema es por qué pasa eso. ¿Por qué? Porque a tu hijo todo le permites, lo malcrías. Y cuando crece, él no sabe recibir uno por respuesta. Lo enseñaste a que todo se le daba, porque era tu hijo. Lo hiciste arrogante, prepotente, codicioso, avaro. Y desgraciadamente eso está destruyendo no a nuestro país, al mundo. Mis queridos y amados hermanos, hay que reflexionar. Muchas personas podrán criticarme porque van a decir, no, 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 es que él siempre se la pasa hablando de la paz y del amor y de todo esto. Es lo que el Señor nos vino a enseñar y yo enseño lo que el Señor me enseñó, lo que en su palabra está escrito, porque no estoy sacando nada de mi corazón y de mi cosecha, nada que yo te quiera enseñar. Yo te hablo de mi Señor Jesús, quien es mi Salvador y que quiero que sea tu Salvador, y de los hermanos perdidos y caídos y vencidos. Regresen, recuerden el fuego de su primer amor, recuerden el don que Dios les regaló. Está ahí enterrado, lleno de basura, lleno de porquería y de muchas cosas malas, pero el don sigue ahí, porque es como el oro. El oro es un material tan precioso que el oro calla la porquería y ahí se queda, enterrado. No se destruye ni se mancha, se contamina, pero no se destruye. No le pasa como al acero que el óxido lo roe, ¿no? Se mantiene. Y así son los dones del Señor en nuestro corazón. Está lleno de suciedad, de porquería, pero con una lavada, listo para volverse a usar. Mi querido hermano que ya te dejaste de congregar porque fuiste lastimado, dolido, escucha este mensaje porque va dirigido a ti. Levántate, recuerda el fuego de tu primer amor, recuerda las cosas maravillosas que en el nombre del Señor Jesús hiciste. Y pues mis queridos hermanos, tenía un pastor que decía que no te canses de hacer el bien, que a tu tiempo segarás. Este es el mensaje que les quiero dar el día de hoy, de parte de mi Señor Jesucristo, para ustedes. Permítanme hacer una oración para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, por tu mensaje, por por esta palabra que tú le das a tus siervos, para recordar la generosidad que debe de existir en nuestros corazones, que no somos lo suficientes para poder juzgar a los demás, ni somos quienes para poder
sentirnos superiores, sino aún por el contrario, debemos ser acomedidos, debemos de ser generosos, amar a los demás con la misma pasión con la que tú nos amaste. Debemos de querer buscar lo bueno, Señor, en tu nombre. Te pido por los hermanos que están en las cárceles, Señor, y por los que no son hermanos. Aún más, te pido por los enfermos. Sánalos, Señor. Dale de tu sanidad, bendito Padre. A ellos, a las familias que están esperándolos afuera de los hospitales, de las cárceles, por las viudas, los desamparados, por esos niños, Señor, por esos niños que están necesitados de ti, por esos viajeros, bendito Padre, por esas personas extranjeras que por necesidad, por guerra en sus países, por lo que sea, Padre bendito, han tenido que abandonar su hogar, Señor. Te pedimos también, bendito Padre, por todas las personas, Padre bendito, que están extraviadas, que se cansaron, que necesitan de ti, Padre bendito, y un empujón más. Te pedimos, Padre, por todos los ancianos, viudas y desamparados, Señor. Te pedimos por todos esos que están dolidos, que tienen dolor en su corazón y no saben cómo salir. Esa comezón que tienen y que no se pueden rascar, Señor. Te pedimos, pues, mi Señor, mi Dios, que bendiga las alacenas de todos los hogares de donde nos están escuchando, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que tú, mi Señor, mi Dios, con tu generosidad, nos guíes por este camino, bendito Padre. Nos dé las fuerzas para llegar a la meta, Padre. Porque esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, bendito Padre. Te pido y te ruego que tú hagas llegar esto a quien lo necesita, bendito Dios, para que nuevamente renueve sus fuerzas, renueve esas ganas de seguir luchando hacia adelante, bendito Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, por quien en todo nos es concedido nuestro Señor Jesús, mi Señor, mi Dios. Amén y amén. Pues muy bien, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, los guarde y nos vemos en un próximo video. Compártanlo para las personas que lo necesiten, para las personas que necesiten la sana doctrina, porque aquí solamente se les comparte la sana doctrina. Nos despedimos y hasta luego.